se va a sembrar un arbolito. Este arbolito es un árbol de cedro, un árbol maderable de muy buena madera. Hemos optado por sembrarlo en el lindero para que después, aparte de dar sombra, quede como una cerca viva. El árbol tiene aproximadamente 40 centímetros, tiene buen follaje y va a ser sembrado. Un cálculo estequiométrico interesante que podemos hacer alrededor de este árbol de cedro americano sería hallar cuánta cantidad de dióxido de carbono este podrá ser capaz de absorber durante toda su vida útil. Con el fin de cumplir este propósito, hay en realidad muchos caminos y métodos diferentes. Podríamos usar la fórmula de la reacción química de la fotosíntesis o incluso la fotosíntesis inversa, que representaría la respiración celular de la planta. Pero para simplificar los cálculos, simplemente supondremos que el árbol de cedro americano promedio vive alrededor de 100 años y que su tasa anual de absorción de CO2 es de algunos 22.000 gramos. Entonces, para calcular la cantidad total de dióxido de carbono, podemos comenzar con calcular la cantidad de moléculas de CO2 absorbidos en un año. Sería tan fácil como simplemente hacer la razón entre 22.000 gramos de CO2 entre los 44,01 gramos por mol de CO2 que representaría el peso molar de este compuesto químico, lo cual nos da un total de 500 moles de CO2 absorbidos en un solo año. Luego, una vez hecho esto, podemos encontrar la cantidad total de moléculas de CO2 absorbidas durante los 100 años de vida que estamos suponiendo que va a tener este árbol. Entonces, de estos 500 moles de CO2 por año, lo multiplicamos por 100 años como factor de conversión para cancelar esos años que solo nos queden en términos de mol de CO2 y tenemos que en 100 años este árbol absorbería 50.000 moles de CO2, lo cual es bastante. Y ya hecho esto, ya lo tenemos todo, porque solo hace falta convertir moles a kilogramos, que sería tan fácil como simplemente multiplicar estos moles por el peso molar del CO2, pero como está en gramos, además hay que dividirlo por 1000 como factor de conversión, lo cual nos daría un total de 2.200 kilogramos de CO2. Por lo tanto, un árbol de cedro americano promedio puede llegar a absorber aproximadamente 2.200 kilogramos de dióxido de carbono durante su vida útil. Es importante resaltar que obviamente estos son cálculos aproximados y que la cantidad de dióxido de carbono que pueda llegar a absorber un árbol depende de muchos factores. Pero aquí se puede notar cómo desde la química y siguiendo unos pasos tan simples en verdad, ya podemos llegar a tener una idea de cómo se comporta la naturaleza de algo tan abstracto como es el proceso de absorción de dióxido de carbono de un árbol. En el momento de la siembra, el árbol tenía una edad aproximada de 4 meses desde que germinó de la semilla. Fue comprado en un vivero. La zona en la que fue sembrado es en el municipio de Mocoa Putumayo, una zona con clima tropical húmedo apetecible por esta especie de cedro en específico. Es una especie también muy querida por su madera de alta calidad, teniendo diversos apodos también según el olor de la madera: cedro amargo, cedro dulce, cedro blanco, cedro macho, cedro caubo, etc. Su avistamiento es cada vez más escaso gracias a la tala indiscriminada. Basados también en cálculos estequiométricos, una persona produce aproximadamente 26.280 kilogramos de CO2, que en comparación a lo que el árbol absorbe, no alcanza. Por lo tanto, la invitación es a que sembremos más árboles, al menos 2 por cabeza.